Pues aquí hemos llegado al viernes y yo aquí lidiando con algunos problemas técnicos de la cámara y otras cosas. Yo quería hacer algo un poco diferente hoy, que era seguir hablando de la resurrección de Jesús, pero acercándome al tema de una manera un poco diferente, hablando de el relato más antiguo de la resurrección de Jesús. Y en estas charlas que me gusta dar enseñanzas bíblicas, quiero eh, señalar que lo primero que se escribió del Nuevo Testamento no son los evangelios, sino las cartas de Pablo. Probablemente la más antigua siendo la primera a los tesalonicenses, escrita alrededor del año 49. Aprendí yo hace años, si los nuevos estudiosos han buscado una fecha diferente, no lo sé. Es decir, unos 19 años después de la muerte de Jesús, es temprano. Y ya tenemos lo que se llama una tradición, ¿no? Que yo quería hablar de esta palabra tradición, porque en la Iglesia Católica es muy importante la tradición con mayúscula. Hay un gran teólogo dominico, Yves Congar, después cardenal, que tiene un libro, La tradición y las tradiciones. Las tradiciones no son de fe, no son dogma de fe, puede ser una costumbre en un pueblo de una procesión o una tradición incluso en latín o en otro idioma, lo que fuera. Pero la tradición, que viene del verbo latín tradere, como el entregar en español, es lo que se transmite de los primeros testigos de Jesús, los apóstoles, a sus sucesores, y así a través de los tiempos es una tradición viva. Y eso es cómo se nos revela Dios. Para los católicos no es nada más la escritura. La revelación no está totalmente consignada a las sagradas escrituras. Quizá implícitamente puede ser. Ese problema no se ha resuelto teológicamente. Pero lo cierto es que sin la tradición ni siquiera sabemos qué libros forman parte de la Sagrada Escritura. Así que la tradición aplica a todos. Algunos niegan creer en la tradición, protestantes, etcétera, pero los católicos tenemos muy claro que Dios se nos ha revelado a través de la sagrada tradición y de la sagrada escritura. Y entonces yo quería hablar del relato más antiguo, vamos a decir, una proclamación oficial de la aparición de Jesús resucitado, de cómo se mostró Jesús resucitado. Y estos días, yo no sé si en la misa se está leyendo esta lectura de 1 Corintios 15, pero yo quería hablar de ella hoy viernes, para terminar la semana esta de la octava de Pascua de estos programas, ¿no? Y en la carta a los Corintios, la primera carta, hay toda una serie de debates y disputas y problemas comunitarios que Pablo siempre tenía, muchas luchas con superapóstoles y gente más judía que él y con más credenciales y más ortodoxas o más esto, más lo otro. Y también hay gente de la vanguardia, vamos a decir, demasiado listos para su propio bien, que parece que negaban que hubiese una resurrección de los muertos. Y Pablo, que hace lo mismo con la Eucaristía, cuando hay desórdenes de los cuales habla en el capítulo 11 de la primera a los Corintios, que en la Eucaristía, las comidas comunes, hay división en la comunidad, los más pudientes, los más ricos salen del trabajo temprano o no trabajan, llegan con mucho vino y mucha comida, y los más pobres llegan tarde.
del trabajo, quizás sin tiempo de preparar nada para esta comida común que eran las Eucaristías, ¿no? Las cenas del Señor, pues él critica esa división en la comunidad. Algunos se emborrachan mientras otros pasan hambre. Y se remonta precisamente a la tradición de lo que hizo el Señor Jesús en la última cena. Entonces, a Pablo le entregaron esa enseñanza, él la recibe, así que está tradición y recepción. Y lo mismo sucede con el capítulo 15 de la primera a los Corintios. Y voy a leer mejor de la Biblia de Jerusalén, pero aquí tengo en la pantalla la Biblia de Navarra. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes y por el cual también se salvan, si lo guardan tal como yo se los prediqué. Si no, habríais creído en vano. Porque os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Es que entendiendo las Escrituras, captamos que el Mesías iba a padecer por nosotros y redimirnos a través de la cruz. Pocas palabras. Que fue sepultado. Así que aquí hay una referencia a la tumba. No dice tumba vacía, pero se puede inducir o deducir que resucitó saliendo de la tumba. Al tercer día, es una manera bíblica de decir un poco después, según las Escrituras. Y entonces esta es la tradición de la Iglesia católica. Es decir, no van a ir por el lado de Juan, que Jesús se aparece primero a María Magdalena, o que otras mujeres vieron una tumba vacía, o lo que dicen los evangelios son adaptados a tradiciones particulares de esas comunidades, pero esta parece ser la oficial que se entregaba a todos, incluyendo a Pablo. Se apareció en primer lugar a Cefas, a Simón Pedro. Ese es el primero a quien se le apareció Jesús. Eso Lucas lo sigue en el capítulo 24, que ya lo hablamos, de los discípulos de Maús se encuentran con Jesús resucitado, lo reconocen en la fracción del pan, la Eucaristía, vamos a decir, y cuando regresan a los 11, los 12 menos Judas, dicen, no, ya lo sabemos porque ya se le apareció a Pedro. Después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y es muy interesante esto porque no funciona, pero dice por arriba de 500 hermanos. Y algunos han querido pensar que fue una aparición desde arriba. No funciona muy bien gramáticamente en griego, ¿no? Esta palabra epano. Pero es interesante pensar que a lo mejor había un grupo muy grande que dice a la vez. Es interesante pensar que 500 a la vez vieron al Señor desde arriba. Y a la mayoría de los cuales todavía vive. Es que todavía son testigos de esto. Algunos ya han muerto. Luego se apareció a Santiago. Debe ser este pariente del Señor, hermano del Señor en algún sentido, que es el jefe de la iglesia de Jerusalén. Y después a todos los apóstoles, porque en el esquema de Pablo, los apóstoles son muchos y él es apóstol también.
En el esquema de Lucas, los apóstoles son los 12 que estuvieron con Jesús desde el principio y después comieron y bebieron con él después de la resurrección y a lo mejor no hay otros apóstoles. La pequeña excepción que siempre hay en estas cosas es que en Hechos de los Apóstoles, que es obra de Lucas, en el capítulo 14, verso 14, habla de los apóstoles Bernabé y Pablo. Así que hay un pequeño lugar ahí para meter a otros apóstoles en el esquema de Lucas. Pero en el esquema de Pablo hay incluso mujeres apóstoles. Y en último lugar, como a un abortivo o una persona nacida de manera extraña, fuera de tiempo, como que se le apareció Jesús a Pablo un poco después, se me apareció también a mí, porque soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, ya que perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que se me dio no resultó inútil, al contrario, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Por consiguiente, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos y esto es lo que habéis creído. Como para decir, esto es lo que les transmitimos en la tradición y lo que ustedes reciben y creen en la recepción. Yo busqué esta palabra en un diccionario de la Biblia o del Nuevo Testamento, creo que es de la Biblia, de Ángel Amador, se me olvida ahora el nombre completo de él, éctroma es la palabra que usa Pablo aquí, uno que ha nacido antes de tiempo, prematuro, abortivo. Aquí se habla de el libro del Eclesiastés, es uno de los libros sapienciales, Coelet le llaman también, y habla un poco de esto de es más feliz uno que no nace, un aborto de estos espontáneos, ¿no? O uno que nace muerto, ¿verdad? Un aborto. Eso se menciona también en Números 12, cuando la piel de los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, por haberse quejado contra Moisés, parece ser que se habla de alguien que tiene la piel consumida como un bebé que se ha podrido en el seno de la madre, ¿no? Nacido a destiempo después del tiempo normal. Así que siempre hay tiempo para ser como Pablos de creer y aceptar al Señor.